Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Villahermosa, Tabasco, México, en la congregación que pastorea el reverendo Andrés Cruz Gallegos, y todos los hermanos allá reunidos, y los que nos están viendo también a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países, y también los aquí presentes. Hoy, domingo 30 de abril de este año 2023, el cual estaremos viendo y escuchando el tema El socio de Dios del día postrero. Él nos leyó allí en esa ocasión la escritura de Primera de Corintios capítulo 3, versos 5 al 17, y leemos en Efesios, y tener esta escritura también, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dispensación del cumplimiento, y escribe la eternidad. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Este mensaje lo predicó el 1 de junio del 1997 aquí en Calley, Puerto Rico, y leemos en este libro titulado Adoptados, el cual podemos sacar en la imprenta, imprimirlo para los hermanos. Este es el que tiene la página, hasta la página 188, para que sea el mismo. Este libro tiene hasta la parte 4. Fue predicado el mes de mayo del 1960, la primera parte del 15, después el 18, después el 22, y el mismo 22 predicó la cuarta parte, para que lo vayan buscando, y lo podemos imprimir acá, porque aquí le hicieron este trabajo a él, se lo colocaron en este libro, y hay muchas cosas importantes aquí, y quiero leer una porción aquí de la página 45, donde nos dice, este sería el mensaje Adoptados, parte 2. En la página 45 nos dice: ahora regresemos a la fundación del mundo otra vez, para obtener una revelación.
para ver si estamos correctos o no. Espero no hacerme sacrílego al llamar a Dios papá, pero deseo decirlo en esa forma para que ustedes lo entiendan. Papá deseaba algunos hijos. Así que, ¿qué hizo él? Él dijo, que hayan ángeles. Y ellos le rodearon. Oh, eso es bueno. Le adoraron. Entonces, él era Dios, el atributo. Acuérdense, él era él. Elá, Elohim, existente en sí mismo, ninguna otra cosa, solo él. Lo primero que apareció fueron ángeles. Entonces, los ángeles no podían hacer otra cosa sino adorar. No se podían perder, así que no podían enfermarse. Eran seres inmortales. Así que él no podía mostrar su poder de sanidad, no podía desplegar su salvación. Ahora bien, entonces, después de eso, él dijo, haremos algo tangible. Así que él hizo una tierra, y cuando hizo la tierra, hizo todas las criaturas de la tierra, y luego hizo al hombre. Todo lo que las criaturas de la tierra, y luego hizo al hombre. Hizo todas las criaturas de la tierra y luego hizo al hombre. Todo lo que provenía de la tierra, comenzando con un renacuajo o un aguamar, solo una manera de carne flotando en el agua, comenzó desde ahí. Desde eso al sapo, el cual es la clase más baja de vida que podemos encontrar. Vean, la clase más baja es el sapo. Reclaman ellos, es un sapo. La clase más alta es el ser humano. La clase más baja es el sapo y la clase más alta es el ser humano. Comenzó desde el sapo hasta el lagarto, del lagarto en adelante, y cada vez el Espíritu Santo comenzaba a respirar. La vida volvía otra vez. Vida mayor. Y la primera cosa, algo surge a semejanza de Dios. Ese era un hombre. Nunca hubo, nunca era, nunca se creará más alguna cosa más alta que un hombre, porque un hombre es a semejanza de Dios. ¿Ve? Entonces el hombre, y dibuja una estrella de David allí. Cuando él hizo su primer hombre, ahora, cuando él hizo su ser angélico, él hizo al hombre varón y hembra, los creó, todo en la misma unidad. Él era ambos, varón y hembra, femenino y masculino. Cuando hizo a Adán y lo puso en carne, acuérdense en Génesis 1, hizo al hombre y a la mujer, y escribe a imagen de Dios. Es igual teofanía. Y en Génesis 2 todavía no había hombre para labrar la tierra, hombre carnal, ningún hombre que pudiera hacer algo y labrar la tierra, pero sin embargo había un hombre a su imagen, y Dios es la congregación dice espíritu. Eso es cierto, ¿ven? Hizo el primer hombre, macho y hembra los creó. Ahora, cuando hizo al primer hombre, ahora acuérdese, todo lo tenía en su mente. Y pasé por eso el domingo por la noche. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios pensó cómo el poder de Dios, cómo el poder ser Dios, cómo podía ser adorado, cómo podía ser un sanador, cómo podía ser un salvador. Y tan pronto como habló la palabra, estaba consumado para siempre. Oh, si estos hijos de Dios solamente pudieran ahora echar mano a esa palabra, como esa
o esa palabra como esa, cuando Dios habla una palabra, está consumado. Absolutamente, Él puede haber esperado. Y escribe la palabra hablada. La cronología dice eso. Y los arqueólogos y todo, ellos reclaman que quizás el mundo era millones y millones y millón, yo no sé. Puede que hayan sido trillones y trillones de años. No sé cuánto tiempo fue. Dios no existe en tiempo. Él no tiene un minuto de menos tiempo que cuando lo habló. Él aún es Dios. Con Él no hay tiempo. Nunca supe eso de esa manera hasta la otra noche. La otra mañana, mejor dicho, eterno. No ayer ni mañana, todo es ahora. ¿Alguna vez notaron la palabra yo soy? No que yo era o yo seré, es eterno, yo soy. ¿Ven? Yo soy, siempre. Y él escribe allí, yo soy. Ahora, pero él quiso poner las cosas en tiempo. Tenía que hacer algo para que adorase. Así que sus atributos produjeron eso. Entonces hizo al hombre. Entonces, en ese hombre se veía solo. Así que ahora, para mostrar ahora su gran mente, lo que tenía figurado del Cristo y la iglesia, no tomó un pedazo diferente de barro y hacer la mujer, sino que tomó del costado de Adán una costilla y tomó del espíritu de Adán lo femenino y lo puso en esta costilla. Cuando veas a un hombre que actúa como afeminado, hay algo mal. Y cuando veas a una mujer que desea actuar como hombre, hay algo mal. ¿Ven? Hay algo mal. Ellos son dos espíritus diferentes del todo, pero juntos hacen una unidad. Estos dos son uno. Así que él hizo al hombre y a la mujer, y nunca envejecerían, nunca morirían, no se pondrían canosos, nunca. Comían, bebían, dormían, así como hacemos nosotros, pero no conocían lo que era el pecado. Ahora me desviaré de aquí para otra lección algún tiempo en la simiente de la serpiente, que me pidieron que anulara eso, pero déjenme ver que venga alguien y me muestre algo diferente. Eso es lo que quiero saber. Ahora, pero entonces después de todo esto, luego cuando el pecado entró, ¿qué ocurre? Más allá, arriba, 1.100.000.000 de millas, hay un espacio así de grande y ese es el amor ágape. Cada vez que tú das un paso de esta manera, disminuyes una pulgada. Y sabes qué pequeño será el tiempo cuando llegue a la tierra. Es una sombra de una sombra de las sombras. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que yo tengo. Una sombra de sombras, de amor ágape. Y dibujo una piedra angular. En ti hay algo en cada mujer aquí de más de 20, hay algo en cada hombre aquí de más de 20, o sea, más de 20 años. Eso permanecerá. Solo tienes 5 años. Eso es entre 15 a los 20. Después de 20 empiezas a morir. Pero de 15 eres solo un niño, adolescente hasta entonces. Y luego maduras hasta que tienes 20. Y después de 20, usted dice, soy igual de buen hombre. Usted solo dice eso, pero no lo eres. Estás muriendo y estás consumiéndote. No importa lo que hagas. Dios te hizo hasta esa edad, pero luego vas a morir. Y ayer escribe, ¿por qué los 4 rayos de luz cósmica comienzan a apagarse? Y también escribe, después de los 20 años, comienza a morir el cuerpo.
Estás muriendo y estás consumiéndote. No importa lo que hagas. Dios te hizo hasta esa edad, pero luego vas a morir. Ahora, ¿qué sucedió? Ahora comienzas a morir, pero ahí adentro de ti hay algo que dice: quiero ser de 18 otra vez. Ahora, miren en el mensaje Nombres Blasfemos, en la página 28, y quiero asentar estas porciones de el comienzo de aquella dispensación. Miren en la página 28 abajo del mensaje Nombres Blasfemos, dice: pero lo que Dios hizo fue que sopló el aliento de vida eterna. Amén. Entonces Él vino a ser un alma viviente, un alma que no puede morir. Observen ahora, vamos a llegar a una dulce plomada para sus codos. Observen, sopló el aliento de vida eterna en sus narices, y Él vino a ser un alma eterna porque Dios sopló. Y escribe: Adán es eterno. No lo que ha hecho la naturaleza, sino lo que Dios hizo. Sopló el aliento de vida en sus narices y Él vino a ser un alma viviente. Luego usted me dice: Adán murió, hermano Branham. Pero recuerde, antes de Adán morir, tuvo un cordero que lo redimió. Aleluya. Aquellos a quienes antes conoció, a estos llamó. Él tenía un cordero para redimirlo. Él fue un tipo. Adán cayó, entonces el cordero fue provisto para Adán, porque ya el aliento del Dios eterno había entrado por sus narices, y Él vino a ser un alma viviente. Él era un hijo de Dios. Dibuja una estrella de David y escribe: alma viviente. No su aliento como la palabra africana, no sé cuál es la palabra griega para ello ahora, pero la palabra africana es amoyá, que significa el viento, una fuerza invisible. Los animales respiran amoya, los pecadores respiran amoya. Entonces, ¿por qué luchamos por la vida eterna si esa es el alma eterna inhalada en nosotros por la respiración? ¿Por qué lucharíamos por la vida eterna? Es un fracaso, hermano. ¿Ven? Ellos sencillamente no lo pueden hacer. Pero Dios sopló el aliento de vida eterna especialmente sobre Adán, y él vino a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder como Dios. Él era un Dios aficionado. Él era Dios de la tierra, no Dios de los cielos, Dios de la tierra. Y algún día los hijos de Dios volverán a ser dioses. Jesús lo dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Ahora, ¿cuándo volverán los hijos de Dios a ser dioses? En este tiempo final, lo cual es lo mismo que ocurrió allí con Adán. Él era, dice, un Dios en la tierra. Dice, era un Dios aficionado en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Jesús lo dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Entonces, si podéis llamar dioses a aquellos a quienes Él llama a Dios, a quienes Dios visitó, ¿cómo podréis condenarme a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Ahora estamos entrando en algo profundo. Ahora, vigilen esto cuando profundizamos en ello. Y Él escribe allí: los hijos serán dioses. Ahora, aquí están. Ahora, Él es un hijo de Dios, pero comete errores. Él sabe que lo está haciendo mal. Ahora, recuerden, Adán no fue defraudado. La Biblia lo dice, 1 de Timoteo 3. Adán no fue engañado, sino la mujer fue la engañada.
estuvo en la transgresión. Adán caminó con Eva porque era su esposa. Lo mismo que Cristo no fue engañado por Satanás, pero caminó entre la muerte con la novia. Él fue a estar con la novia, así pudo redimir la iglesia. Adán sabía que estaba mal, así que sencillamente salió con Eva. ¿Ven? Pero allí había un cordero provisto para ellos, para que fueran redimidos. Y hay para esos corderos que fueron conocidos por Dios desde antes y a quienes Dios ha llamado, hay un redentor. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Eso es correcto. ¿Es eso correcto? Así que hay un cordero provisto desde la fundación del mundo, donde sus nombres están puestos en el libro del Cordero de la vida. Un cordero fue provisto para hacer un camino de gracia para cada uno de ellos, entrar en la resurrección. Un cordero provisto, el cordero de Adán. Y escribe el libro de la vida y la resurrección. Ahora, noten cómo Adán tenía un cordero provisto. Ahora, esa es la iglesia hoy. No quiero decir la iglesia, ¿comprenden? No digo esto para ser sacrílego y tampoco lo digo para herir los sentimientos de nadie. Yo no estoy aquí para hacer eso, porque ya me he explicado. Estoy aquí para ayudar. Pero lo que estoy tratando de hacer, ¿comprenden? Actualmente estas iglesias no son iglesias. Solo hay una iglesia. Estas son logias. ¿Ven? Son logias. Yo no tengo nada, 3 puntos. Está bien, pero yo quiero probarles eso en unos minutos, que las iglesias son meramente logias. Usted pertenece a la logia metodista, a la logia presbiteriana o a la logia pentecostal, hasta donde eso va. ¿Ven ustedes? Logias. ¿Ven? Usted no puede, 3 puntos. Vean, actualmente las iglesias son logias donde se reúne la gente o donde se reúne gente con la misma idea, pero la iglesia es una y usted es nacido en ella, y cuando usted es nacido en ella, usted es un miembro de ella. Y allí dibuja una estrella de David, y en el mensaje Cristo revelado en su propia palabra también nos dice algo allí. En la página 28 nos dice 28 y 29, dice muy bien: entonces toda escritura es escrita por inspiración. Jesús aquí en la tierra dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él dijo que toda escritura debe ser cumplida. Así que el libro no es un libro de los escritos de hombres, es un libro de los escritos de Dios. O sea, nosotros no nos escribió ningún hombre. Nosotros fuimos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo por Dios. Ahora sabemos que Dios escogió por predestinación, preconocimiento. Él predestinó su profeta, y cuando llegó la edad, Él tenía su profeta llegando al mismo tiempo y lo inspiró, como Él escribió la Biblia por él. Ahora, Dios escribió la Biblia solamente usando el profeta, porque esa es su manera de hacerlo. Así que vea, no es la palabra, así que vea, es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Dios es una persona. Dios puede conversar, Dios puede hablar, Dios puede escribir. Él no tenía que hacerlo de esa manera, pero esa es la manera que Él escogió para hacerlo. Ahora usted dice, Dios escribió con su dedo, su propio dedo majestuoso, los 10 mandamientos. Así que Dios podía escribirlo si Él así lo deseaba. ¿Ve? Pero Él escogió escribirlo a través de profetas. ¿Ve? Porque eran sus atributos, su palabra. Él la expresó a través de ellos.
haciéndolo todo una parte de él. Él podía escribir con su dedo. Él también tomó su dedo y escribió en las paredes de Babilonia: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Él escribió con su propio dedo. Dios puede hablar. ¿Cree usted que Dios puede hablar? Él le habló a Moisés en una montaña, en una zarza ardiendo. ¿Cree usted eso? Sí, Señor. Él le habló a Juan en la forma de una paloma. ¿Cree usted eso? Dijo: este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar. Él le habló a él. Él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración ante Pedro, Jacobo y Juan. Él puede hablar. Él no es mudo. Dios puede hablar. Así que él habló a Jesús en el monte de la transfiguración. Y él le habló a Jesús ante una gran multitud de personas, cuando las personas dijeron: tronó. Pero era Dios hablándole a Jesús. Y casi todo lo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es Jesús hablando. Él es Dios, así que Dios puede hablar. Y el domingo pasado yo le comenté a Julio Ángel de algo que ocurrió. Y él me pregunta: ¿pero qué tú escuchaste? Y yo: oye, tú sí que preguntas, tú quieres saber. Y mira hoy cómo esta escritura salió aquí. Vean cómo cuando Dios habla, lo hace a través de un profeta, porque así es como él se comunica a la raza humana. Pero vean, el hermano Branham dice: Dios no habló a través de una zarza, Dios no habló a través de una paloma, Dios no habló a través de la nube. Allí cuando le apareció en esa columna en el tabernáculo de Moisés, y también a Pablo en esa luz más potente que el sol, le habló. Pero a Dios le plació hablar por medio de la raza humana, por medio de hombres, por medio de sus embajadores, sus socios aquí en la tierra. Como él en una ocasión en el libro de los sellos, él decía: Dios podía en 24 horas recorrer con el sol y evangelizar el mundo. Cuando él allí dijo que predicaran el evangelio a toda criatura y todo eso, él no mandó al sol o a otra cosa, él mandó a los seres humanos. Pero él pudo haberlo hecho con el sol y en 24 horas estaba el trabajo hecho. Pero Dios le plació hacerlo a través de los seres humanos. Ahora miren, así que Dios puede hablar. Tomó sus propios dedos y escribió en la arena un día. Allí cuando estaban para juzgar a aquella mujer, él se inclinó y con su dedo empezó a escribir en la arena. Hay que buscar un lugar donde el hermano Branham dice que, o el hermano Wina, hay que buscarlo, porque él dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y hay un lugar donde dice que él estaba escribiendo allí los pecados de ellos. Hay que buscarlo, si eso está en algún lugar. Tomó sus propios dedos y escribió en la arena un día. Él habló, él predicó, él profetizó con sus propios labios. Dios lo hizo cuando él fue manifestado en carne y moró entre nosotros. Dios manifestado en carne. Si él puede escribir, hablar, ¿no puede él decirle a otros lo que hacen? Ciertamente puede. Él le puede hablar a ellos
en una voz humana. Él puede escribir y enseñarle a otros qué hacer. Él lo ha hecho. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló a los padres a través de profetas. Y Él dijo en este escrito, ni una jota o tilde jamás pasará hasta que esto sea cumplido. Y entonces es manifestado. Entonces eso sucederá porque es manifiesto. Y entonces esto no puede pasar. Pero solo la palabra misma es hecha carne. J significa pequeña palabra. Y él escribe J, tilde, y dibuja una estrella de David. Tilde significa marca pequeña. Ni una puntuación, una expresión, lo que sea, nunca fallará en la palabra de Dios. Ahora recuerden que ni el más pequeño, ni el Benjamín de los profetas va a faltar. No puede fallar, porque eso es Dios. Dios manifestado en forma de carne humana, por lo cual es Dios mismo, en forma de letra, en forma de profeta, manifestado en carne. Ahora, esa fue la razón que Jesús podía decir: los que te hablaron, tú los llamaste dioses, que te habló a ti por la palabra de Dios. Dijo, y ellos eran dioses. Aquellos profetas, cuando eran ungidos con el Espíritu de Dios y trajeron exactamente la palabra de Dios, entonces ellos eran dioses. Era la palabra de Dios hablando a través de ellos. Y pasamos a la página 33 de este mismo mensaje. 33 abajo y 34 dice: note cuando ellos tomaron el Espíritu de Cristo sobre ellos y predijeron los eventos que llegarían a acontecer. Hablando de predecir, ellos dijeron lo que tomaría lugar a través de las edades, cómo se mantuvieron, posición, colocación, caminaban con el Espíritu de Cristo sobre ellos, tanto que ellos actuaban como Cristo, y los lectores lo leían y pensaban que los profetas estaban hablando de ellos mismos. Y él escribe: los profetas hablaron como si fuera de ellos mismos y como si se estaba cumpliendo o se cumpliría en ellos mismos. Usted se acuerda del eunuco cuando él estaba leyendo Isaías 53:1 sobre cómo aquello, él tenía herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El eunuco le dijo a Felipe: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro hombre? Y dibujó una estrella de David allí. Y él escribe: los profetas hablaron como si fuera de ellos mismos. También escribe ahí. ¿Está hablando de él mismo o de otro hombre? ¿Ve? El profeta habló como si fuera él mismo. Mire a David llorando en el espíritu: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos. De mí, David, ellos horadaron mis manos y mis pies. David, ellos horadaron mis manos y mis pies, pero no dejará mi alma en el sepulcro, ni dejará que tu santo vea corrupción. Como si David estuviera hablando de él mismo, siendo santo. Era el hijo de David. Eso germinó, simiente espiritual viniendo a través de allí. Aún David mismo era una cizaña, pero en la parte de adentro había un grano de trigo. ¿Lo captó usted? Así que la Biblia entera no es la palabra de hombre, tampoco fue escrita por hombre, traída
por hombre, o tampoco puede ser revelada por hombre. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo, su propio intérprete, Cristo mismo revelándose en su propia palabra. Y dibuja una estrella de David allí, y él escribe: en la primera y segunda venida, o sea, del Mesías, de Cristo, al profeta que más se parece el Mesías es al precursor. Todo germina en el Mesías, se cumple. Ahora miren lo que nos dice en el mensaje la trayectoria de la palabra creadora, predicado el 27 de enero del 2007 en San Pablo, Brasil. Nos dice nuestro hermano William, el 27 de enero del 2007, dice: a través de los diferentes tiempos, edades y dispensaciones, encontramos profecías para ser cumplidas en otro tiempo, diferente del tiempo en que fueron habladas por el Espíritu de Dios a través de un profeta, pero ha aparecido en el tiempo en que tiene que ser cumplida esa palabra. Ha aparecido un mensajero al cual ha venido la palabra revelada. Él ha tomado esa palabra, ha tomado esas promesas, las ha hablado y ha dicho: eso es para este tiempo. Como la adopción, la resurrección y la transformación es para este tiempo. Vean cómo podemos tomar esas palabras y hacerlas nuestras y colocarlas en este tiempo siendo habladas, y se tienen que materializar porque son promesas para este tiempo, aunque fueron habladas en tiempos pasados, pero vean, no se cumplió. Cuando se cumplen es cuando ya Dios en su programa lo tiene determinado y que sea hablado por el instrumento que Dios tenga y ser escuchado por las personas y los escogidos que van a recibir esas promesas. O sea que no es que se va a hablar y se va a quedar así esa palabra hablada. No, va a llegar un momento en que esa palabra va a caer en tierra fértil y va a producir lo que esa palabra fue hablada, fue proclamada, y producirá en este tiempo final la transformación de nuestros cuerpos. Ya eso es una palabra, una promesa que fue hablada por profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y en este tiempo se tiene que materializar. Y cuando es hablada esa promesa y esa palabra que ya Dios habló desde antes de la fundación del mundo, que traía existencia en este tiempo final, hijos de Dios restaurados con cuerpos eternos y glorificados, entonces uno dice: pero si yo estoy en el tiempo, yo estoy en el territorio, yo estoy en la dispensación, yo estoy en la edad, y yo estoy escuchando esas promesas, pues esas promesas son para mí, y automáticamente las hace suyas, y Dios está obligado en su palabra a cumplir esa promesa en usted y en mí. Ahora miren lo que dice aquí en este mensaje de la restauración del árbol novia, en la página 34, dice: ahora, oh hermano, él nunca se vendió con nadie. Ese era el fruto de Dios. ¿Qué fue? Permanecer con la palabra de Dios, manifestar la palabra de Dios. Él dijo de otra forma: ¿qué dicen las Escrituras que yo, el Mesías, había de hacer cuando viniese? Ahora, si yo no vengo ese fruto de esa palabra, entonces no soy el Mesías. Pero si yo no llevo ese fruto de esa palabra, entonces no soy el Mesías. Pero si yo llevo el fruto de esa palabra que el Mesías está supuesto a llevar, entonces yo lo soy. Yo lo soy. Amén. Ahora,
¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Ahí lo tiene. ¿Cuál de vuestras organizaciones puede hacer la misma cosa? Ya usted ve, el Mesías estaba supuesto a hacer esto y estaba supuesto a ser un profeta. Ahora demuéstrenme que ustedes, con todo su conocimiento e ideas elevadas, pueden hacer lo mismo. Y él escribe allí: el fruto de la palabra profética es el cumplimiento. Él tenía el fruto de Dios, el Espíritu Santo estaba en él. Vean esto, no los entretendré mucho más para que puedan tener su comida de Pascua, aunque su comida de Pascua debería ser la resurrección. Hay otro lugar también donde nos habla de esto. Vamos a ver si es en el mensaje: hoy se ha cumplido esta escritura, en la página 7, abajo, y 8, dice: pero así sucedió y así sucede muchas veces. Un poquito antes dice: el Mesías mismo parado allí en la presencia de aquella congregación, leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo, y luego diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, no lo pudieron captar. Qué grande tragedia sería esa. Pero así sucedió y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo ser? Fue, desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Y él escribe: por creer la interpretación humana, no pudieron captar. Los creyentes en aquel día, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación de los sacerdotes que los sacerdotes tenían de las Escrituras. Entonces Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus sociedades u órdenes, se hallaba excomulgado de ellos, y por consiguiente no lo podían identificar con su grupo, porque él era diferente. La persona de Jesucristo era tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que él era el Hijo de Dios, porque él era la identificación perfecta de las Escrituras que fueron escritas de él. Y así se conoce a cualquier cristiano, cuando su vida identifica las mismas cosas que el cristiano debe hacer. Él se paró allí y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán claro y sobresaliente. Y sin embargo, aquella gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal. La historia siempre se repite. Y en aquel tiempo, la interpretación de cualquier orden sacerdotal de allá, de ese tiempo, y acá, toman también la interpretación de cualquier ministro. La historia siempre se repite y cada escritura tiene un significado múltiple, una revelación múltiple. Y escribe significado, revelación múltiple. Por ejemplo, dice la Biblia: de Egipto he llamado a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Si usted hace el bosquejo, hallará que también se refiere a Jacob en la misma escritura. Jesús fue su hijo mayor. Jacob en verdad fue su hijo que llamó de Egipto. Y todos los teólogos y las referencias lo dicen así, porque esa era la escritura a la cual se refería. Y escribe: la historia se repite. Entonces allí tenemos una doble explicación. Tiene aplicación el llamamiento de Jacob y también al de Jesús. Y escribe: Jacob y Jesús, llamados de entre los gentiles. Y encima de Jesús escribe Moisés.
Así también hoy día, ¿por qué causa estamos en tan grande alboroto y la gente falla en reconocer la verdad de Dios? Porque hay demasiadas interpretaciones de la palabra de Dios hechas por el hombre. Dios no necesita que nadie le interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Dios dijo allá en el principio, sea la luz, y la luz apareció. Eso no necesita interpretación. Dijo también, una virgen concebirá, y así sucedió. Eso no necesita interpretación. La interpretación de la palabra viene de Dios. Escribe, la trae a vida cuando Él la vindica, y escribe, cumple y prueba que es así, y escribe, la vivifica. Su interpretación es haciendo que llegue a cumplimiento. Esa es la interpretación de Dios. Pero nosotros metemos y mezclamos los sistemas humanos, y cuando eso sucede, la cosa ya no está bien alineada. Siempre ha sido así. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, ahora algunas veces puede una palabra prometida para una edad estar ahí en la Escritura, y antes del momento para hacer cumplida esa palabra, aparecer algún mensajero de Dios, pero que no es el mensajero para el tiempo en que esa palabra tiene que ser cumplida, y puede tratar para que esa palabra se cumpla, pero Dios no la cumple. Aunque ese hombre sea un mensajero de Dios, tiene que ser en el tiempo correcto y también con el mensajero correcto. Así ha sido de edad en edad, y Dios no cambia su forma de obrar. En el mensaje, el evangelismo del tiempo final, nos dice allí en la página 24, nos dice, aquí hay que leer un poquito desde antes. La página 24, casi al principio dice, y también cuando Jesús vino después de la ley, o sea, después de la dispensación de la ley hablaba de Moisés y hablaba de la venida de Cristo. Pero cuando Él vino, ellos estaban tan establecidos en las tradiciones de los padres, ellos tenían sus credos, tenían sus modas, tenían sus iglesias, ellos estaban establecidos. Así que fue duro para Jesús tratar de sacudir ese reino, esa iglesia, de un credo para creer en Él. O sea, para Jesús fue difícil sacarlos a ellos de ese reino, de un credo, para creer en Él. Y aún las Escrituras especialmente hablaron de este por todo el camino desde la primera dispensación del Edén. Su simiente herirá la cabeza de la serpiente. Jesús fue prometido a través de cada una de las dispensaciones, y cuando Él vino, ellos no lo reconocieron, porque ellos estaban tan atados a sus credos, pero aún fue la verdad escritural. Eso fue lo que leímos esta mañana, allí cuando estaba atendiendo a algunos hermanos, y luego nos quedamos un ratito. Le es difícil a los que están en esa dispensación pasada pasar a una nueva dispensación. Están demasiado cómodos ahí, y cuando aparece el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa, de esa profecía que fue hablada, y viene y aparece el mensajero para cumplir esas promesas, entonces lo rechazan.
Cada mensajero y su mensaje preanunciaba cada vez al otro que le seguiría. Moisés y los profetas predijeron. Moisés predijo de la venida de Jesús. Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo. ¿Cuántas veces hemos tratado de eso en nuestros mensajes alrededor del mundo? Que el Mesías venidero iba a ser un profeta. Y escribe Mesías y una estrella de David. Esa es la razón por la cual esa mujer de mala vida, en contraste con todos los ministros, ella creyó el mensaje. La mujer en Samaria, cuando Jesús estaba hablándole, él dijo: dame de beber. Ella dijo: no tienes con qué sacarla, no es costumbre para que tú me pidas, siendo una mujer samaritana. Y la conversación continuaba. Entonces él dijo: ve y trae tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Dijo: eso es correcto, tú has tenido 5 y el que está viviendo contigo ahora no es tuyo. Ella dijo: Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora sabemos que viene un cambio de dispensación. Está viniendo uno que va a ser ungido, que es llamado el Mesías, el Cristo de Dios. Y cuando Él venga, Él será ese profeta. Vean todo lo que ella le dijo allí, hablando del hermano Branham. Él escribe allí el cambio de dispensación y dibuja una estrella de David y escribe dispensación abreviado y escribe Mesías. Ella dijo: Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora sabemos que viene un cambio de dispensación. Está viniendo uno que va a ser ungido, que es llamado el Mesías, el Cristo de Dios. Y cuando Él venga, y ella escribe el Mesías, Él será ese profeta. Cuánto más supo esa mujer que todos los predicadores de ese día. Sí, y ella en su condición, vea, ella entendió la Escritura. Aún una pobre mujercita casada con 5 maridos y viviendo con el 6º, y todavía ella sabía más acerca de las Escrituras, porque ella lo tomó por su verdadero valor. Y ella dijo: cuando Él venga, Él será un profeta. ¿Qué dijo Jesús a ella? Yo soy Él. Y ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad y dijo: venid y ved un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es ese el mismo Mesías? ¿Ve? Ese es Él. Ahora ve a ella. Ella sabía que Él iba a venir a causa de los profetas y la Escritura que ella tenía. Y Él escribe el Mesías. En los días de Moisés, en los días de los profetas y en todo el camino de atrás, en cada una de aquellas dispensaciones, había dicho: Él estará aquí, y esto es lo que Él será. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William: ahora, ese mensajero que deseaba que se cumpliera en su tiempo esa palabra, puede recibir palabra profética para decir más, hablar más acerca de esa palabra prometida, traer más luz, y eso viene a ser más profecía. Así se aumenta la profecía, como dice Dios en Oseas, en el mensaje Shalom, el que fue predicado el 12 de enero del 1964. Miren, aquí en este libro, este libro yo lo he tenido
Así no lo he sacado mucho por estas tarjetitas, porque allí es lo que se va a estar hablando ya de lleno en ese cumplimiento de la visión de la carpa, y todo tiene que ver con el nombre eterno de Dios y todo lo que estará ocurriendo ahí en el cuartito de madera, lo cual al reverendo William Branham le fue dicho: de esto no hablarás nada a nadie. Pero vean cómo los profetas han dejado escrito aún aquellas cosas que no fueron habladas, como en esta mañana estuve atendiendo a un hermano, lo cual yo aprecio mucho, y una de las porciones que me habló y me recordó fue cuando él en un mensaje dijo: si yo no lo voy a leer, o si no lo leo, lo dejaré escrito en mi libreta. Y vean cómo todo en forma así tan sencilla, los profetas de Dios, ya sea que lo han hablado o que lo han dejado escrito, queda eso para que se cumpla en el tiempo en el cual tiene que cumplirse esa profecía, esa promesa. Y por eso es que el ministerio bajo carpa es un ministerio escritural y que siempre estará dando en el blanco, porque es la vindicación, la vivificación de esa palabra que fue hablada, la cual tiene que ser cumplida en este tiempo final. Todo lo que no fue cumplido en tiempos pasados está para ser cumplido en este tiempo. Ahora miren, en la página 27 de este mensaje Shalom, nos dice 26 y 27, dice: él dijo, yo soy Jesús. Jesús dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Esa misma luz ha venido, ¿para qué? Para manifestar, para hacerle conocer al pueblo las promesas que Él ha hecho para este día. La luz manifestada del día, lo oscuro es ennegrecido. Y escribe, dibuja una estrella de David. Cuando Él vino, Él era la luz del día. Supuestamente tenía que venir un Mesías, y Él vino exactamente de la manera que Dios dijo que vendría. Y cuando vino, ¿qué era Él? La luz del día. Y oprimió la oscuridad contra Él. ¿Es eso cierto? Y Él escribe la luz y las tinieblas. Y también escribe allí, cuarto Elías es igual, la luz de la tarde del octavo día. Recuerden que el día comienza en la tarde. Cuarto Elías es igual, la luz de la tarde del octavo día. Quinto Elías y segundo Moisés es igual, la luz de la mañana del octavo día. Él tuvo que dar su vida para que la luz continuara, pudiera brillar. Él era la luz del día. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fue la luz? ¿Por qué Él fue la luz del día? Él era la palabra vindicada que había sido hablada, hecha, manifiesta. Y escribe la luz, es igual, la palabra manifiesta. Y ahí al lado de manifiesta escribe carne, o sea, en carne. Dios dijo, sobre este oscuro, tenebroso, funesto, musgoso mundo que está aquí parado sin luz, Él dijo, sea la luz. Y dibujó una estrella de David. Y todavía no había luz hasta que la palabra fue manifestada. Luego había luz. Vean, se habló la palabra, pero dice que todavía no había luz hasta que esa palabra fue
manifestada, o sea, fue vindicada, fue vivificada. Él dijo, vendrá un Salvador, un Mesías. Aún no fue manifestado hasta que Él viniera a manifestar esa promesa. Y cuando Él vindicó esa promesa, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Ellos dijeron, no sabemos de dónde viene, somos discípulos de Moisés. Él dijo, si fueran discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí. ¿Ven? Él era la manifestación, Él era la vindicación de la palabra hablada de Dios por Moisés. Y hoy, y Él escribe allí, la vindicación es igual, el cumplimiento. Es la luz del día. Y dibujo de estrella de David allí. Y hoy, en el cual estamos viviendo, Dios ha venido a la escena para vindicar y probar sus promesas. Así que es la luz de la hora. Así que podemos levantarnos y resplandecer. La luz resplandece sobre nosotros hoy nuevamente. La palabra está siendo hecha manifiesta. Es la luz. De igual manera, como esa luz que está brillando allá afuera, la luz del sol en esta mañana. Esa es la palabra hablada de Dios. No hay nada que pueda dar luz de esa manera. No hay nada que lo pueda hacer. O sea, del sol, cualquier luz artificial se apagaría en un corto tiempo, y bombillas y todo lo demás. Pero eso nunca falla, porque es la palabra hablada de Dios, hecha manifiesta. Y él escribe ahí, cumplida. Sigue diciendo nuestro hermano William. Y luego, cuando llega el tiempo para el cumplimiento de esa profecía, aparece el mensajero correspondiente. Él recibe la revelación de Dios. Él toma todas esas promesas y comienza a hablar todas esas promesas y comienza a decir que eso es para ese tiempo, y comienza a trabajar en pro de esa labor. Miren también en el mensaje una señal, o una verdadera señal, que ha sido pasada por alto en la página 17 de este mensaje. Dice: Él estaba esperando que la gente tuviera deseo en su corazón para escuchar a este profeta que él iba a enviar. Y dibujo una estrella de David allí. Por supuesto, había un grupo que decía que lo tenía, pero no lo tenía. Eso más tarde probó que ellos no estaban en lo correcto. Ahora al frente, en este libro, él escribe refiriéndose a esa página. Él dice: Moisés sabía quién él era. La espera fue por causa del pueblo que había rechazado su profeta. El pueblo tenía que clamar por el cumplimiento de la promesa de la liberación y el libertador. Vean, en el pueblo el que tenía que estar clamando por esa promesa. Lo vuelvo a repetir para que lo escriban los que están. Dice: Moisés sabía quién él era. La espera fue por causa del pueblo que había rechazado su profeta. El pueblo tenía que clamar por el cumplimiento de la promesa de la liberación y el libertador. Dice: por supuesto, había un grupo que decía que lo tenía, pero no lo tenía. Eso más tarde probó que ellos no estaban en lo correcto. Ellos solamente fueron excitados y emocionados
y la Biblia dice que una multitud mixta fue con ellos. O sea, salieron en esa liberación una multitud mixta, había de todo ahí. ¿Qué hizo eso? Trajo problemas allá afuera en el desierto. Y cada vez el fenómeno es hecho. O sea, eso que ocurrió allá siempre es hecho. Yo desearía poder hacer esto, penetrar aquí. Cada vez que Dios envía algo, hay alguna personificación carnal y ruda que va con ello. Cada vez. Siempre algo para fingir eso. Y eso satisface a la gente. Pero un genuino profeta de Dios se queda con, así dice el Señor. Él nunca se alejará de esa escritura si él es enviado de Dios. Moisés se quedó exactamente sobre la escritura. Dios dijo, yo les sacaré. Él dijo a Moisés, yo te he enviado para hacer el trabajo. Moisés tuvo una experiencia. Él se había encontrado con Dios. Él tenía la palabra del Señor. La razón por la cual Dios envía profetas es porque ellos tienen la palabra del Señor. Y dibujó una estrella de David. La palabra del Señor viene a los profetas. Y si él no tiene la palabra del Señor, entonces él no es un profeta. Hay muchos personificadores carnales a través de todas las edades que tratan de decir que son profetas, pero ellos siempre se alejan de la palabra del Señor. Pero un profeta verdadero se queda exactamente sobre la palabra. Ahora, no se olviden esa declaración. Un verdadero profeta se queda con el así, dice el Señor. Y sigue ahí hablando de ese tiempo de Moisés. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William en este mensaje que estamos leyendo, dice, tenemos la promesa de que para la manifestación de la tercera etapa, en donde el poder de Dios será sin limitaciones, habrá una carpa o catedral gigante, carpa o catedral. Eso muestra que parece una carpa y parece un edificio o una catedral, cosa que en aquellos tiempos no existía. Era algo diferente. Por lo tanto, era algo que vendría a existencia más adelante. Las carpas encontramos que tienen cables, tienen postes y tienen cables o sogas que se amarran en los lados. Pero le llamó la atención al reverendo William Branham que el lugar en donde la tercera etapa estaba siendo manifestada y en donde fue llevado por el ángel y en donde él se mantuvo en el aire viendo todo lo que allí pasaba, lo que muestra que no era una carpa o un auditorio de él, era de otra persona. Él fue al futuro y vio lo que estaba sucediendo allí, y vio lo que estaba allí sucediendo. En el libro de citas, en el párrafo 97, ahí es que nos relata que él no podía hacer sus pies bajar. Vamos a ver dónde está. Y también el lugar donde dice que él estaba contento porque tenía un nuevo tabernáculo, un nuevo lugar, y él dice, pero ese no es tu tabernáculo. En la página 90, párrafo 98, eso es de la página 12, página 13, dice, vamos a leer de un pedacito aquí para no leer todo. Ahora es hermoso cómo cuando el contratista va a hacer
una casa o un edificio, el arquitecto le da los planos para que se construya, y los que trabajan en construcción saben que cuando vienen a preguntar por el contratista, casi siempre dice, es aquel que va allí que tiene los planos. Y así es en el programa divino. El arquitecto y constructor Dios le da en cada tiempo a sus profetas los planos, y ahí en los planos está todo el contenido de lo que ese edificio va a ser luego hecho, construido, y viene a ser luego una realidad lo que estaba en el plano. Ahora dice en el párrafo 98, ahí mismo se puede empezar esa partecita. Yo dije, oh, siento mucho, Señor. Ya venía el ángel, le llamó la atención por lo que hizo de la primera y segunda etapa, cuando le trató de enseñar a pescar a los ministros allí. En esa visión, ahora sigue diciendo, yo dije, oh, siento mucho, Señor. Yo no me había fijado que estaba usando la orilla incorrecta. Él dijo, no puedes enseñar a niños cosas sobrenaturales, escribe Pentecostales, sin causar comparaciones carnales. Y escribe al lado ahí, niños pentecostales. Entonces sentí que me iba adentro de otra dimensión todavía más alta. Y ahí escribe la edad de la piedra angular. Miren dónde lo subió el ángel al hermano Branham. ¿Dónde lo trajo? Lo trajo a la edad de la piedra angular. Y él dibuja una piedrita angular ahí y la flecha hacia la piedra angular. Yo estaba parado en el aire en una carpa grandiosa que jamás he visto en mi vida. Yo estaba sobre la gente porque él estaba acostumbrado a ver las carpas con sogas y todo. La manera de construir las carpas en ese tiempo, y todavía hay formas, esa es la manera, pero esta que él vio nunca la había visto, que jamás he visto en mi vida. Yo estaba sobre la gente con la plataforma abajo de mí. Él estaba así arriba y la gente debajo. Yo había apenas terminado de predicar y había hecho el llamamiento al altar. Allí habían cientos y cientos de gentes parados con sus manos hacia arriba en el aire, llorando. Y aquí es donde dice, yo estaba tratando de hacer mis pies ir hacia abajo, donde ellos estaban, pero permanecí en el aire. Vean que él trató de bajar, pero vean los que están en la sexta dimensión, por más deseo que tengan de venir, si no es por dirección divina y que esté en el programa divino, no pueden venir. Y tiene que cumplirse la palabra del Evangelio según San Juan capítulo 5, donde dice que los muertos oirán la voz, ¿ves? Y él dice en carne, y se levantarán. Hay un orden para la resurrección, como hay un orden para la adopción. Por eso él dice, miren en la carpa, miren cómo se mueve la resurrección. Ahora vamos a buscar el sitio donde él dice que este no es, pero no es tu tabernáculo. Comienza en la página izquierda abajo y luego termina en la página derecha arriba.
Vamos a ver si lo encontramos para citarlo también. Página, me dicen, página 55. Y aquí la tenía. Párrafo. Vamos a ver. Ese es uno de ellos. Abrió en ese, pero hay otro. Pero vamos a leer ese. Página 55, párrafo 474. La mañana que yo dediqué el tabernáculo, una visión vino, la cual está escrita en la piedra angular, cuando el Espíritu Santo me dijo a mí: este no es tu tabernáculo. Y yo pregunté: ¿dónde está mi tabernáculo? Y él me colocó bajo los cielos azules brillantes. Y entonces él dijo: haz la obra de un evangelista, etc. Y el hermano William allí escribe: una visión escrita en la piedra angular del tabernáculo. Este no es tu tabernáculo. Vamos a ver si esa otra es. La página 74. Esa misma es la 74, párrafo 638. El día que nosotros íbamos a poner la piedra angular, yo recuerdo esa mañana cuando yo desperté y acostado en el cuarto, el piso de arriba, aquí mismo, en la calle, algo dijo: levántate a tus pies. Y yo me levanté y yo vi como si fuera un gran lugar. Y era como un lugar donde había un río que corría en el valle. Esta fue la escritura que una vez él me mandó a leerla ahí, un día ahí en un domingo, en el cuartito allá, en el auditorio donde estábamos. Él escribe: un río, un valle. Y yo fui allá abajo al río y escribe río, y yo entendí que ello era un lugar donde Juan el Bautista, escribe Elías, había estado bautizando a la gente, y ellos lo habían convertido en un lote de puercos. Recuerden, todo ese río viene de allá de Guabate, y todas esas lechoneras que hay allá arriba, y como todo eso se ha contaminado por ahí para abajo. Y eso me lo explicaba él. Miren cómo todo eso. El hermano Branham allí, Dios le estaba allí mostrando dónde iba a ser colocada hasta la carpa. Iba a haber un valle, iba a haber un río. Ese río venía y provenía de un lugar donde estaban criando puercos, lechones, allá en esa zona de Calley, que es Guabate, acá le decía, es el sitio que se llama Guabate, todo eso. Y miren cómo para ese tiempo ya el hermano Branham sabía, porque el ángel le estaba mostrando todo eso. Y yo era muy crítico de ello, solo diciendo que eso no debería ser hecho. Y mientras yo estaba allí, hubo una voz que me habló y me llevó hacia arriba. Y ahí dibujó una piedra angular y las edades, y una flecha hacia la piedra angular. Y me llevó hacia arriba. Y yo noté el tabernáculo así como está ahora mismo. Pero había tanta gente hasta que ellos estaban empacando todos en el tabernáculo en esta condición, así como están ahora. Y yo estaba feliz, parado detrás del púlpito diciendo: Dios, qué bueno tú eres, qué bueno eres tú para darme un tabernáculo. Y a ese tiempo, el ángel del Señor me habló y dijo: pero este no es tu tabernáculo. Y él escribe allí: un valle, un río y un tabernáculo. Este no es tu tabernáculo. Y en signo de pregunta escribe: ¿de quién es?
y es del que tiene los ministerios de Moisés y Elías. Ahora vean, sigue diciendo: en los días de su vida terrenal, hablando del hermano Branham, dice nuestro hermano William, en los días de su vida terrenal, él dice que no se cumplió. Él trató de que se cumpliera, pero eso era para el futuro. Por lo tanto, habrá un mensajero, tiene que ser dispensacional, el cual conquistará todas esas promesas por la fe, creyéndolas. Él tomará todas esas promesas y Dios hará que sean una realidad bajo el ministerio de ese mensajero dispensacional. En el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, en la página 39, abajo, y pasar a la 40 arribita, dice: ahora concluyendo, porque se nos hace tarde, los ricos, ciegos y educados de la Odisea pondrán la palabra fuera de su medio. ¿Lo han hecho? Él dijo que lo harían. Como los profetas antiguamente fueron enviados para vindicar la palabra prometida para su día, para que el pueblo que fue predestinado en su día lo viera. Gente como la mujer junto al pozo, como Natanael, el ciego Bartimeo, Pedro y los demás que lo reconocieron. Él fue esa palabra. Y él escribe: vindicar es igual a hacerla realidad en carne, cumplir la palabra. El reverendo William Branham dijo que los grandes milagros y maravillas mundiales o internacionales serán para Moisés y Elías. Por lo tanto, el ministerio correspondiente al cumplimiento de la visión de la carpa corresponde a los 2 olivos, a Moisés y Elías, a los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. En el libro de citas, en la página 136, párrafo 1208, dice: la novia, antes de que venga Jesús, ella tendrá todo poder de Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos, y así sucesivamente como en la lluvia tardía. ¿Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos, no. Eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente han estado buscando, los pentecostales, por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos de esperar la venida del Señor. Solo esperen, guarden sus lámparas aderezadas, todas llenas completamente de aceite. Oren cada hora, no cada día, cada hora. Solo guárdense listos, estén listos, sean dulces y vigilando. Vean para quién corresponde los milagros y maravillas en el cumplimiento de la visión de la carpa, para los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo: cualquier otra persona tratará de que Dios cumpla esa promesa, pero solamente la cumplirá bajo el ministerio de los 2 olivos. Y por cuanto fue visto todo eso siendo manifestado en medio de la iglesia, en medio del cristianismo se verá esa manifestación. Ahí estará Cristo visitando esa iglesia, y los judíos verán esa manifestación y dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Eso está en el libro de citas, en una parte allí,
que es un extracto del libro de los sellos, en la página 104 del libro de los sellos, del libro de citas, del libro de citas, página 104, párrafo 903, dice: vamos a ver aquí, es la 106, párrafo 923, ahora sí, página 106. Ya que pasamos esa página 104, miren lo que dice allí, de esa página 104, la 903, vamos a leerla. Dice: y ahora yo encauzo a este montón de ministros ordenados en sus dogmas y denominaciones. Ellos están crucificando ante la gente el mismo Dios que ellos reclaman, que ellos aman y sirven. Yo encauzo a estos ministros en el nombre del Señor Jesucristo sobre sus doctrinas que reclaman que los días de milagros han pasado y que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es suficiente y no es correcto. Sobre cualquiera de estas palabras que ellos han sustituido credos, yo les encauzo como culpables de la sangre de Jesucristo sobre sus manos, por haber crucificado de nuevo al Señor Jesús la segunda vez. Ellos están crucificando a Cristo ante el público, quitándoles a ellos las cosas que deberían de darles a ellos, y ellos han sustituido alguna otra cosa en su lugar, un credo de la iglesia para popularidad. Y él escribe allí la segunda crucifixión. Ahora hay un lugar en el libro de los sellos en la página 324, dice: ...323 abajo... pero de las centenares de cartas que he recibido en relación a esto, quiero relatarles un caso. Un ministro me escribió y dijo: hermano Branham, su visión parecía muy escritural y todo estaba bien hasta que usted habló de ese caballo en el cielo. ¿Cómo puede ser un caballo en el cielo? ¿Ve usted la mente humana eclesiástica? Él dijo: el cielo fue creado para humanos, no para caballos. Bien, vine a la oficina para dictarle lo siguiente a mi hijo Billy para que le escribiera. Le dije: mi precioso hermano, estoy muy sorprendido en ver el límite de su sabiduría y su conocimiento de las Escrituras. Yo no dije que estaba en el cielo, dije que fue un lugar como el paraíso, porque Cristo todavía estaba más arriba. Pero para satisfacerle y darle respuesta a su carta, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19 y allí verá que cuando Jesús viene del mero cielo, Él viene sobre un caballo blanco y todos los santos que le siguen también vienen sobre caballos blancos. Y en aquel mismo lugar había uno que se parecía a un águila y otro que se parecía a un buey, etc. ¿De dónde vinieron los caballos que bajaron a recoger Elías? Eso solamente sirve
para mostrarle que la mente humana siempre anda buscando algo para criticar. Y él escribe: la mente humana anda buscando algo para criticar. Ahora noten esto, pienso que sería bueno mencionar esto aquí antes de terminar. Si aquel hermano tan precioso y santo, Juan, vio eso, y ellos fueron sus hermanos que tuvieron que sufrir otro poquito, entonces ahora el Señor Dios me permitió ver a mis hermanos y a los santos que esperan la venida del Señor. Y ahí dibuja una estrella de David y escribe: en la sexta dimensión esperan la venida del Señor. Ahora vamos a la 923, que nos quedamos allí, para citarla de la página 116. Dice: sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana, el misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Entonces, Dios tiene todo esto en sí y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los 7 truenos tronaron a Juan, y a Juan le fue prohibido escribirlo, la venida del Señor. Esa es una cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Y está bien que no lo dé a conocer, seguro. Él lo ha mostrado o revelado en cada tipo que encontramos en la Biblia. Por eso la Biblia es la revelación del misterio de Dios en Cristo. La Biblia es la expresión de una sola meta que tenía Dios, o sea, un solo propósito, que Él quería cumplir a través de toda la Biblia. Entonces, todos los hechos de los creyentes en la Biblia han sido tipos para expresar aquel gran propósito de Dios. Y ahora en estos últimos días, Él lo ha revelado y lo ha mostrado. Y Él escribe: silencio, media hora, la venida del Señor. Es igual, Moisés y Elías. ¿Cómo y cuándo vendrá? No estaba revelada. Y sigue diciendo nuestro hermano William: para este tiempo final habrá un mensajero y un grupo de creyentes en la palabra creadora de Dios que estarán trabajando en favor de lo que Dios prometió para que se haga una realidad. Y nos dice en la página 117 o 111, la 111, mire lo que nos dice aquí, párrafo 976. Esto está llegando a esa tercera etapa. Lo estoy creyendo así. Y ahora quiero hacerles una pregunta sincera a ustedes que pasaron por la línea de oración. ¿Puede usted realmente creer y sentir ahora mismo que algo ha sucedido en usted desde que pasó por aquí y recibió la imposición de manos? Levante la mano si es así. Allí tiene el resultado. Esto es lo que estábamos esperando, lo cual apenas está comenzando a brotar, a florecer. Y yo hice esto con un propósito, porque estoy planeando algo, tomando este acto de fe y regresando al comienzo para subir la fe a un nivel donde nunca lo habían visto antes. Y no es solamente cualquier fe, sino la fe perfecta, edificada allí adentro. Y escribe alma. Y dibujo una estrella de David y 3 círculos y una flecha hasta allí dentro, o sea, en el círculo pequeño, y una pirámide abajo. Y así podemos ver al Dios perfecto en un corazón perfecto,
cumplir una promesa perfecta por medio de su palabra perfecta, la cual es más aguda que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Y qué más? Estamos llegando ahora a la perfección, porque el pueblo tiene que llegar a esto para el rapto. Eso es lo que está deteniendo ahora mismo, esperando que la iglesia llegue a la fe perfecta de rapto. Yo lo estoy buscando y para mí significa mucho sacudimiento, e igual para ustedes, pero juntos llegaremos por la gracia de Dios. Amén. Y escribe fe de rapto y dibuja una piedra angular. El socio de Dios en el día postrero. Y ahí en este mensaje van a ver todo lo que Dios nos trajo a través de nuestro hermano y amigo William Soto Santiago con relación a estos cambios de dispensaciones y también con relación a todo lo que ellos hablaron y que algunos hablaron y no fue cumplido en su tiempo, y lo que Dios hizo fue que trajo más luz, más revelación de eso que ya ellos habían profetizado. Aquí en este mensaje él había dicho: en el poderoso Dios develado ante nosotros. Y él escribió ahí atrás, creo que lo habíamos leído en una ocasión, y él escribe agosto del 1965. Le dijo el hermano Branham al hermano Green: mi visión sobre la carpa tendrá su fiel cumplimiento, y un mensaje vendrá de oeste a este, de occidente a oriente. Escribe también Moisés lo traje. Ahora vean cómo el hermano Branham allí, en diferentes lugares, pero aquí él le había dicho a Peregrine que la visión de la carpa iba a tener su fiel cumplimiento. Vamos a ponernos en pie, por favor, y dejamos así en este tema el socio de Dios del día postrero. Y este próximo sábado, recuerden, acá estaremos en el primer sábado de este mes de mayo del 2023. Dejamos así inmediatamente con nosotros en este tema el socio de Dios del día postrero, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.